Hola y bienvenidos a Ecran Concert. En esta ocasión tenemos el tercer día de debate y también el último, donde participaron Johnny Lescano, Rafael López Aliaga, Julio Guzmán, Daniel Salaverry, Rafael Santos y Ciro Gálvez. Los criterios de edición han sido los mismos que los de mis videos anteriores. Van a notar la poca participación de Rafael Santos debido a que prácticamente no respondió ninguna pregunta. Pónganse cómodos que empezamos ya. Decirle que el problema de la pandemia u otro problema que tenga el Perú no se va a poder solucionar por la corrupción. Y por eso es urgente restituir la honradez, la honestidad en la política y en el gobierno. La pandemia ha demostrado que no hemos aprendido nada en 200 años de vida independiente. No hemos aprendido a servir, a trabajar juntos y a escucharnos. Lo que hemos visto en estos días son candidatos que nos han contado historias y problemas que todos ya sabemos, pero lo que necesitamos son soluciones. Por eso el Partido Morado propone crear empleo para resolver los problemas de educación, de salud y de seguridad ciudadana. Mi compromiso con ustedes es la expulsión inmediata de Odebrecht y sus cómplices, la incautación de todos los peajes corruptos el día 28 de julio a las 2 de la tarde. A la misma hora viajaré a Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas para todos los peruanos. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios llevarán los días sábados alimentos a los peruanos más olvidados. Y nosotros pensamos que lo primero que tenemos que hacer es viabilizar, agilizar la compra de las vacunas con los laboratorios. Pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas, que los laboratorios faciliten la fórmula de las vacunas para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas. Los laboratorios Pfizer y Johnson tienen laboratorios en el Perú. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio, viajando yo mismo a Estados Unidos. Construiremos miles de postas médicas con oxígeno, vacunas, cientos de hospitales, el Instituto Nacional para Niños con Habilidades Especiales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú. El sistema CAS será eliminado de inmediato en favor de todo el personal de salud. El doctor Manolo Fernández, creador de la vacuna peruana anti-COVID, recibirá inmediato apoyo en nuestro gobierno. Lo que tenemos que hacer es asegurar los 48 millones de vacunas que tenemos gracias al convenio Marcos que se han firmado y vacunar gratuita y rápidamente a los peruanos, convocando a la empresa privada para que todos nosotros podamos vacunarnos en una farmacia, en un consultorio, hasta en los centros comerciales. Aquí de lo que se trata es de tener la vacuna y, por supuesto, hay que apoyar a nuestros científicos médicos peruanos invirtiendo en ellos para tener una vacuna propia, hecha en Perú, porque esto va a tener que ser de todos los años, como la influenza. El Perú necesita equipar para la atención primaria en las postas médicas y centros de salud de todo el Perú y atender al primer síntoma del mal. Respecto a la vacuna, es algo muy relativo porque están saliendo diversas cepas y ninguna vacuna nos da una garantía real de eficiencia. Por eso, hermanos, se tiene que hacer un cambio revolucionario, no solo en el sistema de la medicina, sino en toda la organización del Estado. Vamos a activar 1.600 centros de salud a nivel nacional, con equipos, con personal y con vacunas para que tú te vacunes lo más cerca a tu casa. Vamos a complementar el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, convocando a los estudiantes de facultades afines para que ayuden en la vacunación. Así damos empleo y nos vacunamos todos. Vamos a tener una estrategia de comunicación para que tú estés informado. Además, hay muchos peruanos que no saben todavía de las bondades de la vacuna. Y también vamos a hacerle un seguimiento a la vacuna. ¿Cómo? Con el teletrabajo. Vamos a contratar a miles de peruanos para que desde sus casas, con un teléfono celular, hagan un seguimiento de toda la pandemia y de tu salud. Y también vamos a crear una comisión de científicos que asesore al presidente de la República de forma permanente. No nos van a regalar las vacunas. Se está pidiendo la moratoria de los derechos de la propiedad intelectual de los laboratorios. Van a traer tecnología al Perú para que rápidamente se hagan las vacunas. Adicionalmente, hay que entregar el kit de la vida gratuitamente en la atención primaria. Alcohol, mascarillas, protectores faciales y llevarlo a la casa de los peruanos. Nosotros vamos a invertir 1 millón de soles en cada una de las postas médicas de los centros de salud para mejorar su infraestructura,
pero para darle equipamiento y más plazas para especialistas y paramédicos. El Perú necesita un sistema de salud totalmente nuevo que dé acceso universal a todos los peruanos en forma gratuita. Implementar los diversos sistemas de salud, pero con una única historia clínica digital para que todo peruano pueda atenderse donde lo necesita. Todas las deudas de tarjeta de crédito o capital de trabajo serán refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea abusiva. Todos los negocios van a funcionar sin cuarentenas ni toques de queda. La cuarentena será voluntaria. Yo quisiera decirles nuevamente de este decreto de urgencia del número 110 que permite que el Estado haga convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas. La solución la hemos tenido desde el año pasado. Para poder resolver la pandemia es fortalecer las unidades de servicios intensivos, de emergencia para tratar el coronavirus, comprar camas UCI y plantas de oxígeno. Cuando uno sale de la pandemia se afecta psicológicamente y físicamente, pero no hay un servicio como tratar a los pacientes para rehabilitarlos físicamente y mentalmente. Esto se tiene que hacer. Una vez colocada la vacuna y una vez modernizada nuestra red primaria de atención, nuestras posas médicas, tenemos que inmediatamente reactivar nuestra economía. Y lo vamos a hacer estimulando el consumo de bienes y servicios en el Perú y haciendo un shock de inversión pública. ¿Cómo vamos a estimular el consumo interno? Vamos a poner dinero en los bolsillos de los peruanos. Daremos un bono a 8,5 millones de familias, un bono de 1.500 soles. Tenemos que rescatar a nuestras MIPES. Las MIPES generan 9 millones de puestos de trabajo en el Perú. La Universidad Católica ha señalado que puede implementar plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora a un costo ínfimo de 200.000. Implementaremos 263 a nivel nacional, una para cada provincia, luego una adicional para cada capital de provincia y en Lima para cada distrito. Esto costará la mínima suma de $52.600.000, lo que representa solo el 0,1% del presupuesto estatal. También hay plantas de oxígeno de las empresas mineras que muy bien pueden ser utilizadas. Luchar contra la pandemia también significa darle la salud pública a las personas para que puedan salir a trabajar tranquilas. Y así tenemos salud y también reactivamos la economía nacional. Vamos a flexibilizar la cuarentena y los protocolos. Por eso lo que vamos a hacer son medidas muy innovadoras vinculadas con la ciencia. Por ejemplo, el uso obligatorio de los oxímetros, no solo para trabajadores, sino para los clientes. El uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, pero también el uso de los filtros, que son de bajo costo. Estas medidas, además de promover que las empresas y los negocios puedan adaptar sus infraestructuras para que haya más movimiento del aire, va a permitir que haya más consumo, que la gente pueda salir más tranquila. Tenemos que reactivar de inmediato la economía para todos los peruanos. El presupuesto nacional priorizará los salarios, el equipamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesores, catedráticos, médicos, enfermeras, personal de salud. Vamos a fusionar ministerios para tener más dinero para inversión pública destinada a construir infraestructura nacional. Atraeremos muchísima inversión privada por miles de millones de dólares para crear empleo masivo en planes de reforestación en costa, sierra y selva alta. También inversión privada para construir el tren Tumbes a Tacna y autopistas de 4 carriles que unan transversalmente las principales ciudades de la costa con las principales ciudades de la sierra y selva peruana. Para resolver la pandemia tenemos que hacer investigación científica. Tenemos más de 5.000 científicos que están estudiando, que están preparando una nueva vacuna. Eso que hay que impulsar. La reactivación económica no puede ser frenada por la SUNAT. Este decreto que le permite a SUNAT presumir que todos los peruanos son presuntos delincuentes, lo vamos a derogar. Tenemos que apoyar a nuestras MIPES, por lo tanto, vamos a dar una amnistía general para todas las deudas y multas de las MIPES. CEDAPAL dará agua y desagüe para todos en nuestro gobierno. Otra pandemia que vivimos en nuestro país es la violencia contra la mujer. A ti, mujer peruana, mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo. En mi gobierno habrá igualdad y dignidad para todos los peruanos, entre hombres y mujeres. Ahora tenemos que concentrarnos en los informales y los independientes y los profesionales independientes. Y para eso vamos a hacer 2 cosas. Lo primero, conversar con las municipalidades para que dejen trabajar a los informales en las calles por un periodo determinado. Y a cambio, les vamos a dar pruebas moleculares gratuitas para que así todos estemos tranquilos y puedan trabajar. En el caso de los independientes, muchos van a conseguir trabajo, pero para poder aplicar les piden una prueba molecular que es muy cara.
En ese caso, el Estado va a proveer pruebas moleculares gratuitas. Vamos a generar empleo invirtiendo en los grandes proyectos de desarrollo del país. Maje Sigua 2 en Arequipa. Tercera etapa de Chayimochi, asegurando el financiamiento para la carretera central, ampliando nuestros aeropuertos, nuestros puertos. Son obras que convertirán y harán mucho más competitivo a nuestro país. Pero también construiremos 1 millón de viviendas para todos los peruanos. Titularemos a todos aquellos asentamientos humanos que se han creado hasta el año 2020. ¿Nos está escuchando? Del presupuesto anual, el 15% se va al bolsillo de los corruptos y el otro 15% se va en la inejecución, que es revertida por las instituciones del Estado al Tesoro Público. Entonces, ahí hay suficiente dinero para mejorar los sistemas de salud, educación, seguridad ciudadana. El Perú tiene mucho dinero. Las mismas oportunidades para todos, niños y niñas. Y así vamos a evitar patanes, matones y gente que creen que las mujeres deben de solo ir a lavar platos. Quiero decir que la lucha contra la pandemia tiene que ser liderada por el Estado. Y para eso vamos a utilizar ciencia, ciencia y más ciencia. Vamos a construir 100 centros especializados para los discapacitados y para las personas con habilidades diferentes, porque han sido una población vulnerable de los más golpeados en esta pandemia. Nosotros pensamos que cualquier pandemia tiene que resolverse fortaleciendo el sistema de salud. Eso tenemos que cambiar. Pero algo que debemos hacer es también cambiar el enfoque, porque si no resolvemos este tema ahora, nos va a volver a pasar. Y eso requiere apostar por el esquema preventivo. El 95% de todas las enfermedades son básicas y regulares, que deberían de atenderse en el primer nivel de asistencia y no en los hospitales. Eso requiere que los presupuestos, la atención y los equipos vaya al primer nivel de atención en todas las postas médicas. El 28 de julio expulsaré inmediatamente a Odebrecht y sus cómplices e incautaremos los peajes corruptos. Traeré vacunas para todos los peruanos viajando. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios del Perú llevarán alimentos. Expulsaremos de inmediato a todo extranjero que cometa delito en Perú. Daremos empleo masivo popular a través de la instalación de un caño de agua por cuadra. En el Perú, la brecha digital es enorme. Una gran parte de los hogares peruanos aún no tiene acceso a Internet y la crisis generada por la pandemia ha obligado a los estudiantes a recibir clases a distancia en modalidad virtual. ¿Cómo se podría mejorar la conectividad y la cobertura a Internet para que los estudiantes puedan acceder a clases? Uno de los problemas es la conectividad para el programa virtual. Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. Pero también vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de Internet gratuito. El 28 de julio compraremos tablets equipadas con Internet educativo para cada escolar, universitario o estudiante de instituto. Erradicaremos la criminal ideología de género de nuestro país. Crearemos 2 tipos de bachillerato automático: técnico y universitario. Aumentaremos el presupuesto del programa Beca 18 y crearemos el programa Crédito 21, que mediante concurso público nacional permitirá que al menos 20.000 egresados universitarios puedan estudiar maestrías, pagando los créditos con el 10% de su sueldo. También crearemos programas de rescate universitario y de institutos para toda la juventud que ha dejado de estudiar debido a la crisis sanitaria o universidades debidamente cerradas por la SUNEDU. ¿Qué va a hacer usted para reducir la deserción escolar normal y dentro del contexto de pandemia? ¿Y en qué nivel educativo usted va a concentrar sus esfuerzos? Lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes vuelvan a estudiar. Por eso lo que vamos a hacer es expandir el programa Beca Permanencia, que les da financiamiento para poder financiar el material, el transporte y también en los lugares en donde viven. Vamos a crear el programa Reactiva Estudios, baratos créditos de 1 o 2% para que los estudiantes paguen después de un periodo de gracia después de estudiar. También vamos a dar Beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiéndonos del virus. Y finalmente, el programa Nadie se queda atrás. Todos los niños que no se han podido matricular en la escuela pública van a recibir atención, alimentos, nutrición, datos de Internet gratuitos y también las tablets. Vamos a centrarnos en el caso de las niñas, las adolescentes que desean culminar estudios secundarios, pero lamentablemente encuentran grandes obstáculos. Según UNICEF, a octubre del año pasado, las menores de zonas urbanas, marginales y rurales son las más afectadas
dejan de estudiar. ¿Qué haría un gobierno de Rafael López Aliaga para cambiar esta perspectiva en los próximos 5 años? La educación escolar de instituto en nuestro país tendrá el mismo nivel que las potencias mundiales. El presupuesto nacional aumentará para hombres y mujeres. Y priorizará este año la alimentación, por ahí empieza, venciendo la anemia y desnutrición que arrasa nuestro país, contando con la ayuda de millones de jóvenes peruanos voluntarios. El presupuesto nacional de educación aumentará y priorizará la inversión en infraestructura y salarios dignos para profesores, catedráticos en la educación pública. Los jóvenes peruanos, niños, niñas, recibirán apoyo económico para nuevos emprendimientos mediante el incremento del presupuesto de la República, para fondos de creación, aceleración y financiamiento de nuevas iniciativas empresariales juveniles. Teniendo en cuenta la importancia de la salud reproductiva y las cifras de embarazo adolescente en el Perú, ¿cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del Producto Bruto Interno, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Voy a comprar un satélite de telecomunicaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo para atender los derechos y reivindicaciones del magisterio que están absolutamente abandonados. Y tenemos que alimentar no solamente a los niños, sino a los estudiantes de educación secundaria, con la ayuda de la agricultura, de los agricultores que hacen agricultura familiar. Que en vez de gastar 1.000 millones de soles, que es lo que cuesta un satélite, podemos utilizar eso para mejorar la infraestructura de nuestros colegios y hacer un convenio. El Centro Espacial Peruano, CONIDA, puede firmar convenios con los demás satélites que hay en el mundo para que le den internet al Perú. Queremos hacer una reforma profunda de la educación. Vamos a construir los colegios que hacen falta. Vamos a aumentarle 40% al sueldo de los maestros en 5 años, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el estudiante. Y por supuesto, abocarnos a la currícula escolar para que hagan incidencia en todo el tema preventivo, del tema sexual, que es fundamental. Pero mucho se habla de lo que se va a invertir en educación. Si vamos a incrementar la inversión en educación con la pandemia que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando, ¿de dónde son los recortes y qué es lo que se debe priorizar desde el primer momento? Tenemos 183.000 millones de soles de presupuesto. De ahí tienen que salir los recursos para la educación, sin descuidar la salud, porque en la salud tenemos que invertir algo parecido. De tal manera que de ahí salen los recursos, de los pocos ingresos capaz que da la tributación, pero también de los préstamos. Tenemos que hacer préstamos, pero en condiciones razonables. Tenemos que reconstruir los 27.000 colegios que están destruidos. Tenemos que obviamente reivindicar al magisterio para darle capacitación, becas, diplomados para que puedan enseñar bien a los chicos. Y la alimentación es vital. Se habla mucho de aumentar el presupuesto en la educación. Se habla también de aumentarle el sueldo a los maestros. ¿Cuáles son los criterios para nombramientos de maestros? El tema de las pruebas vinculadas a las capacitaciones y a la meritocracia y los aumentos de sueldo. Todos los años, los alcaldes, por malas ejecuciones presupuestales, devuelven al Ministerio de Economía 11.000 millones de soles. Imagínense ustedes, en 5 años tenemos 55.000 millones de soles que podemos reorientarlos para incrementar hasta el 2026 presupuesto para el sector educación. Tenemos también que invertir en nuestros alumnos. Entre los años 2008 y 2019, en promedio, un 76% de los estudiantes de educación básica regular realizaron su matrícula en una institución educativa pública. ¿Qué propone su eventual gobierno para superar la gran brecha de calidad existente entre la educación pública y privada hasta el nivel de educación secundaria? Lo primero que tenemos que hacer es erradicar la corrupción. Creo que sería bueno para que darle una buena educación a todos los jóvenes, de que nuestros profesores justamente hablen con la verdad. Bueno, la educación tiene que tener un cambio histórico. Somos la más alta civilización mundial de esta parte del mundo y hacia ahí tiene que orientarse, olvidándonos ya de las alienaciones y de los modelos educativos que nos han traído a esta situación de pérdida de identidad. Y respecto a los demás temas de educación, son temas que hay que tratarlos punto por punto, pero lo principal es hacer ese cambio histórico para que dejemos de ser alienados, para que dejemos de ser imitadores y obsesionados que solo todo lo que viene del extranjero es bueno. Y la pregunta tiene que ver justamente con lo que ocurrió en el año 2019, que se hizo una evaluación, que solo el 15% de los estudiantes de segundo de secundaria
lograba un resultado relativamente satisfactorio en las pruebas de lectura y un 18% en matemáticas. ¿Cómo priorizaría usted, además, el tema de la brecha de aprendizaje? Tiene que haber una reingeniería en el Ministerio de Educación. En el Perú, la mitad del cuerpo docente tiene en promedio 45 años, la mitad de nuestros profesores, y se jubilan a los 65. Urge nombrar maestros de calidad, sin duda. Pasando, le pregunto, por una evaluación previa al nombramiento, ¿cree usted en la carrera pública magisterial? Efectivamente debe evaluarse a cada persona que va a trabajar para el Estado. Y es indudable que hay que dignificar al maestro. Y muchos dirán, pero ¿con qué dinero? Hay dinero de sobra. Cada año el 15% del presupuesto nacional se va al bolsillo de los corruptos y otro 15% adicional es revertido por las instituciones públicas ineficientes. Entonces hay más o menos 68.000 millones cada año. De ahí se puede incrementar el sueldo a los profesores y construir infraestructura educativa más que suficiente. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a cárceles en el CEPA. Todo delito menor que quite la paz y tranquilidad a un peruano tendrá pena de cárcel efectiva, para lo cual modificaremos el Código Penal vigente. Los reos primarios serán rehabilitados en las mismas cárceles. Runa ha asumido el propósito de restablecer el orden, de garantizar la vida de todos los ciudadanos peruanos. Vamos a enfrentar la inseguridad ciudadana con la mayor firmeza y dentro del marco constitucional. Declararé el estado de emergencia a nivel nacional para trabajar y luchar contra la delincuencia y dispondré que las Fuerzas Armadas tomen el control de calles y carreteras para, junto a nuestra policía, enfrentar a los delincuentes. Si hoy queremos resolver el tema de la inseguridad, tenemos que devolverle la dignidad a los policías, dándoles oportunidades de formación, dándoles herramientas de trabajo y no utilizándolos políticamente para después dejarlos solos. La inseguridad tiene un matiz compartido con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Mientras los policías detienen a los delincuentes, malos jueces y fiscales los sacan hacia la calle a estos delincuentes. Hay que fortalecer a la Policía Nacional y equiparla bien. Y creo que eso hay que resolverlo. ¿Con presupuesto? Sí, señor, con presupuesto. Hay plata. No nos olvidemos que se exonera miles de millones de soles a las empresas. Eso tiene que terminar. Que desde el 28 de julio voy a emitir un decreto para que en un plazo perentorio aquellos extranjeros que han ingresado al Perú de manera ilegal se pongan a derecho. Si no, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, vamos a deportarlos en el acto. Vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción. La Policía Nacional será equipada con motos alquiladas a fin de evitar robos de piezas, con localizador de ubicación GPS para saber dónde están. Las motos reportarán su ubicación a un panel de control para coordinar su presencia durante la noche en la zona más violenta del país. La policía mejorará sus salarios, atención médica, acceso a vivienda y pensiones de jubilación. Vamos a fortalecer todas las unidades de investigación de la Policía Nacional con asistencia técnica, capacitación, para que puedan no agarrar a un tatán, sino a miles de tatanes y hacer de nuestras vidas más tranquilas. Mano dura contra la delincuencia. El pueblo no se siente parte del Estado y para que se sienta identificado con el Estado hay que hacer que el pueblo participe en este problema tan delicado de la seguridad ciudadana a través de las rondas urbanas y campesinas, autónomas, dirigidas por licenciados de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que reformar la policía porque se le tiene que especializar en investigación criminal y en el trabajo que tienen que hacer los efectivos policiales en las calles para cuidar a los ciudadanos. Pero además tenemos que vincular su trabajo con las juntas vecinales, las rondas que ya están actuando conforme al mandato constitucional y obviamente la gran ayuda que tiene que dar las Fuerzas Armadas, las comisarías móviles en lugares donde hay incidencia de delitos.
Es por eso que vamos a concesionar no solo la construcción, sino la administración y la custodia de las cárceles a empresas privadas. Y vamos a construir 40 nuevos penales vía concesión para deshacinar las cárceles y que no sean escuelas del delito como son hoy en día. Vamos a restablecer el principio de autoridad a la policía. Un delincuente armado será un delincuente abatido y un policía que le dispare a un delincuente armado tendrá una medalla, no un juicio. Y así también le restituiremos la capacidad de investigación. Así la policía podrá darnos efectivamente lo que la Fiscalía no nos está dando. Para luchar contra la delincuencia también es importante que los jóvenes no entren a delinquir. Por esa razón vamos a crear los centros juveniles, establecidos en los distritos donde haya mayor criminalidad de jóvenes, para que los jóvenes tengan acceso al arte, al deporte, a aprender una serie de actividades extracurriculares. Todas las madres peruanas van a estar tranquilas con eso. Otro programa muy interesante es el de los serenazgos, la inversión compartida. Cada distrito del Perú que contrate a un sereno, el gobierno central va a contratar a otro. Si contrata 5, el gobierno central le da 5 más. Es decir, los incentivos para que haya un patrullaje. Así creamos empleos en el caso de los centros juveniles y este sistema, y al mismo tiempo defendemos la seguridad de nuestra gente. Las rondas urbanas y campesinas estarán dirigidas por los licenciados de las Fuerzas Armadas, con quienes ya tenemos un acuerdo. El trabajo de nuestra policía no puede caer en saco roto. Nosotros vamos a emitir las normas para que todos los policías, fiscales y jueces pasen por el polígrafo antes de su nombramiento, pero también durante sus funciones. Vamos a restablecer la importante labor de la ingeniería militar para construir aeropuertos internacionales y autopistas de penetración. El ejercicio militar voluntario será pagado con un sueldo mínimo por mes. Recuperar la presencia del Estado en el Brain permitirá el desarrollo agroexportador y turístico de esta importante y rica región. Los comités de autodefensa contra el terrorismo serán restablecidos para lograr absoluta y total paz. No podemos hablar de controlar la minería ilegal, no podemos hablar de controlar otro tipo de delitos si el Estado está ausente, de ninguna manera. El Estado tiene que estar presente para luchar contra la delincuencia. Y por eso es bueno fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos un programa que es el programa de servicio militar voluntario para poder darle trabajo a los licenciados que salen sirviendo a la patria y con un título técnico. Le vamos a restablecer a la policía su derecho y la capacidad de investigar. Necesitamos modernizar la policía, invertir en una mejor formación de ellos y dignificarlos, pero mucho cuidado, hay que saber a quiénes instituimos como policías y también a jueces, a fiscales. Eso de la prueba del polígrafo está en el plan de gobierno de Luna. Aumentaremos el número de efectivos policiales patrullando, especialmente en las zonas de mayor delincuencia y violencia en nuestro país. Las Fuerzas Armadas defenderán las fronteras y la infraestructura vital para la actividad económica del Perú, tales como centrales hidroeléctricas y reservorios. También los sistemas de serenazgo a nivel nacional se integrarán al sistema de control de tránsito. Acá 2 programas más. El primero es el patrullaje vecinal. Cuando los vecinos se les organiza, se les da un financiamiento básico y pueden patrullar los barrios. Y la otra idea son los centros de atención a la mujer. Vamos a poner 1 en cada comisaría del Perú, pero además cambiarle el enfoque, que no sean solo mesa de partes, sino que le hagan un seguimiento a todos los casos para que efectivamente se pueda hacer justicia. Nuestras Fuerzas Armadas patrullarán cada calle, cada plaza, cada mercado que hay en el Perú para que tú te sientas tranquilo. Con eso vamos a duplicar el número de efectivos de las fuerzas del orden para tu tranquilidad. Vamos a modificar el Código Penal para que los delincuentes que reincidan directamente tengan una sanción de cadena perpetua. Nosotros queremos una seguridad ciudadana no reactiva. Nosotros queremos una seguridad ciudadana preventiva, que no se violen los derechos de las personas. Pero además, los jóvenes tienen que tener trabajo. Los jóvenes están siendo a veces captados por la delincuencia. Y consecuentemente, nosotros estamos preparando un programa que se llama Cooperación Popular. Todos los jóvenes que salgan con un título
profesionales, técnicos, que no tengan trabajo, obreros, van a tener la posibilidad de tener trabajo y no van a caer en manos de la delincuencia. Lo que vamos a hacer son los centros juveniles, que es una gran idea, darles espacios para que aprendan, para que puedan dirigir sus vidas, para que tengan un futuro mejor. Pero lo otro son los reservistas. Todos los reservistas en el segundo año tienen que tener una formación productiva de distintas áreas en las que ellos puedan escoger. Los reservistas deberían de tener un seguro de salud. Todos ellos, todos esos jóvenes van a poder acceder a los servicios de salud de todo el sistema de las Fuerzas Armadas. Los ronderos a nivel nacional serán reconocidos como órgano de apoyo, integrados a la seguridad ciudadana rural. Tenemos que ver también el tema de cómo ha perjudicado la seguridad todos los sectores de empleo. Vamos a construir aeropuertos internacionales para recibir 10 millones de turistas al año. Vamos a descentralizar el turismo en todo el país. La seguridad ciudadana debe acabar también con la usura. Las deudas de la tarjeta de crédito y de capital de trabajo deben ser refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea de usura. Combatir el tráfico de drogas, construir la ingeniería militar. Nuestro gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos. Si el Estado no garantiza nuestra vida, cada uno tenemos derecho a defendernos. Tenemos que duplicar la presencia de las fuerzas del orden en nuestro país para que garanticen las normales actividades económicas. Se acabaron las carreteras bloqueadas. El voluntariado es una institución internacional, funciona en todo el mundo. El voluntariado es vital para integrar al Perú. Para poder mejorar la seguridad ciudadana, que es un tema bien difícil, tenemos que también resolver el problema de las cárceles. No se olviden los peruanos que desde ahí planifican sus fechorías los delincuentes. Y necesitamos verdaderas cárceles de seguridad con bloqueadores de teléfono, que estén en lugares lejanos. A partir del 28 de julio, todo delincuente flagrante, detención mínima de 15 días. Y todo delincuente extranjero infraganti, expulsión inmediata. Vamos a expulsar del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Inclusive todo delito menor tendrá pena de cárcel efectiva, cadena perpetua para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y demás gente corrupta. Tolerancia cero para la corrupción. Y a partir del 28 de julio los convoco para realmente organizar todo el país en rondas y detener de inmediato la delincuencia. La inseguridad ciudadana es también resultado del sistema, de un sistema absolutamente injusto de explotación de las personas. Eso también tenemos que resolverlo en el Perú. Más allá de transparentar la información, ¿cuáles son sus propuestas concretas para fortalecer el sistema de rendición de cuentas a través del cual se pueden fiscalizar las decisiones respecto a las contrataciones públicas del Estado? Los peruanos ya estamos cansados de ver cómo alcaldes, gobernadores, ministros colocan en los cargos claves, en los cargos de confianza a sus amigotes. Cargos en donde manejan recursos, en donde manejan dinero, en donde adjudican las obras públicas, y ahí es donde se genera la corrupción. Vamos a emitir las normas que sean necesarias para erradicar los cargos de confianza en esos puestos claves y que todo acceso a esos puestos sea a través de concurso público llevado a cabo por la Contraloría General de la República. El sistema corrupto peruano tiene que ir por otro lado, gobierno a gobierno, ¿no? Que sea todo transparente con la ayuda de gobiernos potencias mundiales que nos ayuden a hacer todo el proceso limpiamente con la ayuda de la autoridad peruana. Pero hacer las obras públicas en el tiempo preciso, en el plazo adecuado, el monto adecuado, calidad adecuada y con jurisdicción extranjera. ¿Cómo se puede fortalecer a la Contraloría, por ejemplo, en la necesidad que tiene de implementar con mayor rapidez y amplitud el control concurrente? Estas son las reglas del debate. La capacidad debate. sancionadora a la Contraloría, permitiendo que nombre a los auditores de cada organismo público. Según las cifras de OSCE, la OCE, en el 2019 se gastaron 8.400 millones a través de órdenes de servicios menores. ¿Qué cosa haría usted para que en ese nivel de ley de contrataciones no se pueda generar corrupción? Ya estamos hartos justamente de este tipo de contrataciones a dedo, ¿ya? Vamos a eliminar. ¿Cómo? Con gobierno electrónico. He pedido que el gobierno electrónico se implemente en Perú. El gobierno electrónico lleva el Canal 7, por ejemplo, tenga todo transparente, todas las compras de un solo, inclusive, Mónica. Hay mucho que hacer en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Considera usted necesario reemplazar la Constitución actual para lograrlo? ¿O cree que una reforma constitucional o unas leyes serían suficientes?
Adelante. Una nueva constitución para construir un nuevo Perú. Ahí tiene que establecerse las diversas formas como la Contraloría debe tener facultades sancionadoras. No más adendas en los contratos públicos. El gobierno electrónico es bueno, hay que hacerlo. Y las licitaciones públicas con participación ciudadana. Hasta eliminaron la participación de un notario público y eso es dañino porque nadie controla las adquisiciones del Estado. También hay que tener en cuenta que la Contraloría presentó varios proyectos de ley pidiendo facultades sancionadoras. Es muy común en estos debates proponer sanciones que son muy drásticas contra la corrupción, pero hablemos también de los actos menores. ¿Cómo se puede mejorar los mecanismos de investigación que en este momento son precarios? ¿Usted apostaría por formas más diligentes, más inteligentes para sancionar esa pequeña corrupción en la administración pública? Y que también se implemente un sistema legal que tipifique como delitos esos actos menores. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que cuando hay una denuncia rápidamente arribemos a una conclusión? Pero una fundamental es el control concurrente de la Contraloría. El día de hoy la Contraloría actúa al final. Y al final recién identifica cuáles son las irregularidades. El control concurrente significa convertirlo en un médico general, en donde acompaña al funcionario durante todo el proceso e identificar inmediatamente las irregularidades. Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar también la ley de contrataciones del Estado, que ahora prioriza el precio y el costo de las obras como la variable más importante para que se ganen las licitaciones. Lo que hay que hacer es una fórmula en donde la calidad del servicio y el componente técnico sean la prioridad y no los precios. Durante los últimos años hemos tenido una larga trama de escándalos de corrupción que han venido degradando el sistema político. ¿De qué forma planea generar mayor confianza ciudadana y evitar una eventual inestabilidad política? Justamente Se le está acabando el tiempo. la transparencia en todos los actos públicos tiene que ser el valor más importante de los peruanos. Falta mejorar las leyes, por ejemplo, la inhabilitación total de los que incurren en actos de corrupción. En todos estos años hemos visto cómo muchos ciudadanos que son testigos de actos de corrupción no encuentran desde el Estado la debida protección y acompañamiento para convertirse precisamente en esos socios en la lucha anticorrupción. ¿Qué mecanismos se pueden idear para proteger a los funcionarios, para acompañar a quienes denuncian dentro de la administración pública actos de corrupción? Vamos a digitalizar al Estado para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de manera anónima puedan denunciar. Señor Lescano, usted tiene mucha experiencia planteando proyectos de ley. Y hay algo que es importante, tiene que ver con la Secretaría de Integridad Pública. ¿Qué podríamos plantear en términos amplios para que esto mejorara? Porque evidentemente hay un problema de falta de transparencia en algunos casos y de accesibilidad del ciudadano. Yo no creo que sea una cuestión de procedimiento, de ubicación de las instituciones en algún aparato del Estado. Es las malas leyes. La corrupción simplemente se permite. Ese artículo hay que cambiarlo, porque los corruptos tienen que ser inhabilitados de por vida. No hay responsabilidad penal de la empresa. Las empresas cometen delitos, solamente sanciona a los funcionarios, pero ellos siguen funcionando. Tiene que haber responsabilidad penal de esa empresa para que esa empresa salga expulsada como los de Odebrecht.